Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de México. Ovidio Guzmán es un narcotraficante mexicano que está siendo procesado en Estados Unidos. Es hijo del Chapo Guzmán, el conocido ex líder del cártel de Sinaloa. Bueno, su abogado, Jeffrey Lichtman, ha declarado que el gobierno de Claudia Sheinbaum es funcional a los intereses del crimen organizado. Y ante esto, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido con una denuncia por difamación. Para analizar los presuntos vínculos del crimen organizado con el gobierno de México, nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, analista político y economista. Asael, gracias por acompañarnos. Óscar, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, empecemos con Ovidio Guzmán, ¿no? Fuera de México, quien es conocido es el Chapo Guzmán, su padre, el ex cabecilla del cártel de Sinaloa, que se escapó 2 veces de la cárcel y que finalmente terminó extraditado y preso en Estados Unidos. Pero en otras partes de Latinoamérica no se conoce tanto la figura de Ovidio Guzmán, conocido como el Ratón. ¿Podrías, para contextualizar y avanzar con el tema, explicarnos quién es este personaje y qué tan importante es para el narcotráfico en México? Sí, desde luego, es una persona que ha tenido un margen muy mediático aquí en México a raíz de que su padre lo arrestan allá en Estados Unidos. Él toma la batuta de este grupo criminal de narcotráfico y se hacen llamar posteriormente los llamados Chapitos. Y se hace la red de narcotráfico más grande del país. Es un cártel de Sinaloa prácticamente como en los años 90. Entonces, a raíz de esto, pues bueno, Ovidio Guzmán empieza a tener bastante injerencia sobre la inseguridad pública aquí en México. Tan fue el grado que pues desestabilizó completamente un estado, uno de los estados más peligrosos del país, que es Sinaloa. E inclusive el expresidente López Obrador ya lo había arrestado, ya lo tenían por medio de la Guardia Nacional, inclusive de los militares, pero en el afán de que no siguieran haciendo este tipo de desmanes o de cautar la seguridad o la prevalencia pública en el estado de Sinaloa, lo decidieron soltar por amenazas del mismo narcotráfico hacia el Estado mexicano. Entonces, vaya, sí es una figura muy relevante desde 2019 a la actualidad de ahora que justamente está pasando todo este tipo de cuestiones con Estados Unidos, la relación con Claudia Sheinbaum y justamente también con su abogado. Bueno, y ahora actualmente Ovidio Guzmán, el Ratón, está siendo procesado en Estados Unidos y este 11 de julio, ante una corte de Chicago, se declaró culpable de 4 cargos. Es en este escenario que su abogado dio declaraciones en las que pues, se acusa al gobierno de México de proteger a importantes figuras del narcotráfico. Voy a citar lo que dijo Jeffrey Lichtman. Concretamente señaló, entre otras cosas, lo siguiente, con respecto a Claudia Sheinbaum. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano y yo mismo sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo de México. ¿Qué tan graves son estas declaraciones? ¿Qué tanto impacto están teniendo en el país? En primera instancia, yo lo tengo que decir con mucha honestidad, Jeffrey Lichtman expuso una verdad incómoda para el gobierno mexicano. Tanto con López Obrador como ahora con Claudia Sheinbaum, México ha tenido una postura hipócrita frente a las agencias de Estados Unidos. Él, en sus palabras, recordó que como el propio López Obrador no dudó en acusar a la DEA de fabricar casos sin pruebas y de montar una persecución nuevamente política contra el general, en este caso Cienfuegos, que hizo también mención sobre este general exsecretario de la Defensa en México, y usando el aparato judicial estadounidense para venganzas personales. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió anunciar con bombo y platillo que emprenderá acciones legales contra Jeffrey Lichtman, este abogado de Ovidio Guzmán y sus hermanos. Has mencionado algo que llama bastante la atención y que es escandaloso, y es el hecho de que en su momento el gobierno de López Obrador decidiera soltar a Ovidio Guzmán por la propia presión de los grupos del narcotráfico. Esto es sumamente sorprendente, ¿no? Y además a ello se suma una política que en su momento fue bastante controvertida y que podía sonar demagógica, pero que en los hechos podría estar motivada por la influencia de los grupos del narcotráfico, viendo todo lo que está trascendiendo ahora, que es esta denominada política de abrazos
y no balazos. ¿Cómo en retrospectiva evalúas esta política de López Obrador? ¿Obedecía a la ignorancia y la demagogia o a la influencia innegable que tiene el crimen organizado en el aparato estatal mexicano, aparentemente? Pues miren, recientemente sí es un hecho no nada aislado, pero las piezas del rompecabezas se están juntando. En alguna ocasión, cuando fue el cumpleaños de Ovidio Guzmán, López Obrador fue a Badiraguato y saludó de mano a la mamá de el Chapo Guzmán. Eso se le criticó durísimamente, pero no se sabía exactamente por qué había ido en esa fecha tan significante hasta que se revela que en sí había sido el cumpleaños del hijo del Chapo Guzmán. Por otra parte, pues esta política de abrazos no balazos, vaya, los testimonios que está haciendo ahorita Ovidio Guzmán en Estados Unidos, como por ahí dicen en México, ya está cantando, está poniendo en nerviosismo a muchos políticos mexicanos, porque ya dijo el mismo Donald Trump que nos tienen sometidos, que el narcotráfico tiene completamente ahorcado al gobierno mexicano junto con políticos electos. Y de esa misma manera, pues se están destapando nuevamente las cancelaciones de visa a políticos dentro del oficialismo para que puedan viajar en Estados Unidos. Inclusive se está hablando por el hecho que sucedió ayer, fue inaudito, que el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto, en el Senado, está desaparecido. Prácticamente en redes sociales, Efectivamente, pues los personajes que trabajan ahí en el Senado, ese es un tema que pues no saben dónde está. El tema de Adán Augusto López es un tema que está en las portadas de los principales medios de comunicación mexicanos actualmente, en estos momentos, ¿no? Y me gustaría retomarlo contigo en el siguiente bloque, Asael. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra analizando los presuntos vínculos del gobierno de Claudia Sheinbaum con el crimen organizado, acompañados por Asael Polo, analista político y economista. Asael, en el bloque anterior mencionaste un caso que es tomado como un precedente que genera desconfianza por parte del abogado de Ovidio Guzmán, y es el caso del general Salvador Cienfuegos, uno de los, digamos, rangos más altos que ha sido vinculado con el crimen organizado en su momento. Este general fue capturado en Estados Unidos en el 2019, me parece, y bueno, estaba vinculado al narcotráfico y se le liberó bajo la condición de que sea procesado en México, pero finalmente López Obrador acabó condecorándolo. ¿Podrías explicarnos con más detalle este caso? Sí, por supuesto. Y eso lo explicó el pasado mes de febrero el fiscal general de nuestro país, Alejandro Gertz Manero, en donde abordó este caso y dijo que por qué en 2021, aún en el sexenio de López Obrador, no se procedió en contra de Cienfuegos, que en ese entonces ya había sido retornado a México. Y el tema revivió después de que se viera al exsecretario de la Defensa en un evento con Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezamos, ¿no? El fiscal añadió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue notificado de la determinación a través de un escrito. Y según Gertz Manero, desde entonces las autoridades estadounidenses no han hecho ni dicho nada al respecto. Pero bueno, aquí se tiene que ver más como, según la copia del documento del fiscal de allá de Estados Unidos, ellos detallan que aunque sí habían elementos para respaldar la acusación tan grave que se hace contra Cienfuegos y sus vínculos con el crimen organizado, y esto en contra del general, la petición se desestimó derivado a una preocupación en torno a la relación bilateral en aquel entonces entre Estados Unidos y México. Ellos decían que hubo francamente un equilibrio entre los intereses del Departamento de Justicia en llevar a cabo esta acusación en particular y el interés de Estados Unidos en las relaciones exteriores y en particular en su relación con México. Y bueno, los esfuerzos de cooperación con la aplicación de la ley que están relacionados en este caso con la medida en que tocan el tráfico de drogas y la corrupción pública. Ahora, en este escenario tan comprometedor pues, para el oficialismo, para Morena,
hace no mucho trascendieron unas imágenes de Claudia Sheinbaum acompañada, posando, ¿no? Unas fotografías posando de la presidenta de México posando con los abogados del narcotraficante Mayo Zambada. ¿Qué tan comprometedoras son estas imágenes y qué tan posible es que ella desconociera de quiénes se trataba? Sí, desde luego que eso tuvo muchísimo impacto mediático. Eso aproximadamente tendrá 2, 3 meses que sucedió aquí en México, pero bueno, ha revivido esto por las recientes declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán. Exactamente, sí, tenía fotos no nada más con Claudia Sheinbaum, tenía prácticamente fotos con todos los legisladores del oficialismo en el Congreso de la Unión, tanto por Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. El quien reveló las fotos en primera instancia de estos legisladores con este abogado del narco fue el exdiputado Jorge Triana. Inclusive fue entrevistado por medios de comunicación que están más cargados, digamos, a una postura derecha como es Latinos, comandado por Loret de Mola. Entonces, vaya, inclusive en las mismas declaraciones del exdiputado, él dice que los mismos diputados de Morena le enviaban las imágenes para que él las siguiera publicando en sus redes sociales y empezaran como diciendo, oye, mira, ve, este tal diputado tiene una imagen, tiene una foto con el abogado de Ovidio y del Chapo Guzmán. Y entre ellos empezaron, digamos, a echarse la bolita, pero lo que no sabían es que pues prácticamente todos están en fotos. Inclusive le hicieron lo condecoraron en la misma Cámara de Diputados. El que hoy es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo condecoró en la anterior legislativa por sus méritos a la justicia y por méritos jurídicos académicos. Ahora salen a decir que ni siquiera lo conocen, que ellos se tomaron una foto porque estaba relacionado con un evento que no sabían que se iba a hacer en la Cámara de Diputados, a pesar de que ellos dieron su firma para que se pudiera hacer dicho evento, a pesar de que a pesar de que este abogado también estuvo en campañas con muchas personas que estuvieron peleando puestos de elección popular. Ahora salen a decir que no es cierto, que esas imágenes pues simplemente es porque alguien se les acercó y ellos se toman fotos con todas las personas. Hasta ahí el nivel de cinismo, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que no nada más esta foto que nos muestran en pantalla, son otras 5 más. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿en qué crees que quede la demanda interpuesta por la Consejería Jurídica de México por difamación? Difícil que proceda. ¿O ante quién la están presentando también esta denuncia? ¿De qué tribunal? Mire, aquí lo que pasa es que ante estas críticas directas, Sheinbaum pues sí recurrió a su típica estrategia de evasión, ¿no? Descalificar las declaraciones como una falta de respeto, sin atreverse a responder a argumentos, mucho menos aclarar los cuestionamientos de fondo, ¿no? Pero se desmonta fácilmente las narrativas oficialistas, ya que si bien es legal iniciar una demanda por daño moral, en México es legal. Inclusive ya decía que por difamación, ¿no? O sea, sí es legal. La intención es inútil, porque Lichman vive en Estados Unidos en primera instancia, donde la libertad de expresión está protegida por la primera enmienda. Es decir, la supuesta estrategia jurídica de Sheinbaum es puro show de la prensa, ¿no? Se ha dejado en evidencia la falta de seriedad del gobierno al señalar que estos temas jamás deben ser llevados a nivel presidencial. Demandar, claro que se puede, pero es un error meter a la presidenta en un asunto que ni siquiera le corresponde. Y hay que dejar en claro que Sheinbaum actúa más por impulso político que por sensatez jurídica. No hay ningún medio por el cual ella pueda realizar este acto jurídico, ni mucho menos que se convierta en un hecho jurídico. Es simplemente payasada, así lo voy a decir en sus términos. Ahora, por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando a varios bancos mexicanos por lavado de dinero, ¿no? Y entre estos destaca el Banco del Bienestar, creado por López Obrador en el 2019. ¿Qué evidencias existen de que este banco esté siendo utilizado para lavar dinero del narcotráfico, teniendo como fachada la ayuda social? Sí, y eso no es nuevo, eso viene alrededor de finales de 2022, donde se hace esta acusación, donde salen documentos que
a raíz de que el Banco del Bienestar toma la batuta para empezar a canalizar las divisas que entran de Estados Unidos a México, los dólares, las llamadas remesas, cuando ellos empiezan a acaparar todo este tipo de transacciones financieras con nuestro país vecino y con nuestros condescendientes aquí en México, se empezó a hablar de que el lavado de dinero o la evasión fiscal por parte del Banco de Bienestar, pues tenía observaciones severas que le había hecho la Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, pues bueno, empezó una investigación, tal vez más desde el lado legislativo que por el lado periodístico. El lado periodístico empezó como más o menos a documentar y desde el lado legislativo se empezaron a realizar trabajos y productos legislativos para tratar de mitigar o quitarle ese negocio al Banco del Bienestar, porque tiene demasiadas observaciones. A ciencia cierta, solamente se quedó en observaciones. No se hizo una acusación formal, pero las observaciones nos están dando a entender que la Auditoría Superior de la Federación se dio cuenta de que había demasiadas irregularidades en las transacciones que hacían con las remesas. Entonces, pues sí se presta a que se pueda argumentar de que el Banco de Bienestar pues sea un aparato del narcotráfico para lavar dinero. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando los presuntos vínculos del narcotráfico con el gobierno de Claudia Sheinbaum, acompañados por Asael Polo. Asael, en el primer bloque nos mencionaste un caso que está en la portada de los principales medios de comunicación de México actualmente, y es el caso del senador Adán Augusto López, perteneciente a Morena, al oficialismo. Se le está acusando de vínculos con el narcotráfico. ¿Podrías explicarnos con más detalle su situación? Sí, desde luego es muy complejo lo que está viviendo ahorita con Adán Augusto López, porque tiene los focos apuntándole directamente. Ha sido el tema de conversación en esta semana. El coordinador como les mencionaba, del senadores de Morena, sorteó pues nuevamente el embate de un escándalo de dimensiones que yo podría decir que son imprevisibles. Veamos, existe un personaje que se llama Hernán Bermúdez Raquena, conocido como el Comandante H, que fue nombrado por el actual senador como el jefe de la policía durante su administración como gobernador de Tabasco por ahí de 2019 a 2021, porque después tomó el cargo de secretario de Gobernación con López Obrador. Y este está acusado de liderar una organización criminal nombrada La Barradera. El jefe del ejército del estado sureño desveló el fin de semana que existe pues incluso una orden de aprehensión girada 5 meses atrás y una ficha roja de la Interpol contra este personaje. Además, el gabinete, pues bueno, de seguridad ha desvelado este miércoles que el imputado huyó del país desde enero, sin ninguna investigación previa y a raíz y a la luz, mejor dicho, de que muchos legisladores o personajes muy importantes de Morena estaban enterados de esta situación. Entonces, durante la semana se ha sucedido los ataques de la oposición, desde luego, ¿no? No lo tienen que aprovechar y capitalizar políticamente, que busca un resquicio para erosionar al gobierno en dos de sus flancos más sensibles. La primera, que es la política de seguridad y la lucha contra la corrupción, a lo cual está faltando a Adán Augusto, y la respuesta del Ejecutivo y del partido gobernante, pues ha sido por ahora cerrar filas con una de sus 4 más influyentes. No estamos investigando a Adán Augusto, lo que dice la presidenta. Ha dicho la presidenta que igual que marcando la pauta de la defensa desde todos los frentes del morenismo. Pero es decir, un caso muy similar estaba pasando con Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, y vaya, pues, a pesar de ser acusaciones periodísticas que sí terminaron en una investigación por parte del oficialismo, ahora está sucediendo algo que parece aún más grave, o sea, ya nexos completamente comprobados, inclusive, pues, como les comentaba, ya hasta se fue del país. Lo que decide nuevamente Morena es decir que no va a haber ningún tipo de investigación y que respaldan a este operador muy importante para Morena desde el Ejecutivo y desde el Congreso de la Unión. Una pena de verdad.
Y ya Ahora, lo comentaba hace un rato, el tipo ya está desaparecido. ahora, en este escenario de graves cuestionamientos, el presidente Donald Trump ha anunciado nuevamente aranceles del 30% en contra de los productos mexicanos a partir del 1 de agosto, debido a que el gobierno de México no está haciendo el esfuerzo suficiente, lógicamente, para enfrentar el narcotráfico. ¿Crees que este nuevo anuncio de Donald Trump tenga algún impacto en todo lo que se está viendo en el país? Aquí lo que sucede con el efecto de estar anunciando aranceles o quitarlos o disminuirlos o hacerle una alza marginal es que ya no está teniendo un impacto significativo en los mercados en México. Cuando Donald Trump vuelve a hacer el sábado pasado, envía esta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la intención de aumentar el 30% a todos los bienes y servicios importados desde México a Estados Unidos, no hubo una sobrereacción, ni siquiera llamada en economía un overshooting ni siquiera de los mercados de valores y mucho menos tampoco en hacer temblar a las inversiones físicas en México. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho con anterioridad y no se han materializado en México. Lo hemos mucho tocado en este programa de cuántas veces Donald Trump ha amenazado a México con ese tipo de políticas arancelarias. No obstante, siempre se llega de último momento a una negociación y termina, pues México en ese sentido cediendo ante las propuestas y presiones de Donald Trump. Yo creo personalmente que nuevamente México se va a poner a trabajar porque solo así es la única manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gabinete responden ante las amenazas del narcotráfico y del crimen organizado contra la seguridad pública del país. Entonces, francamente, ya para terminar, no le veo yo mayor trascendencia. México va a ceder nuevamente a las presiones de Donald Trump y desde luego que esto va a estar trascendido por lo que llegue a cantar Ovidio Guzmán en Estados Unidos. Para terminar, Asael, Silvia Delgado, quien fuera abogada del Chapo Guzmán, y no solamente su abogada, sino una persona cercana a su familia, ha sido elegida jueza penal en este proceso pues, de elección de jueces. ¿Qué opinión te merece esto? ¿No te parece escandaloso? No, demasiado escandaloso. De por sí, en sí, la misma elección judicial se ha convertido en un cochinero total. Inclusive, yo así lo puedo decir que en un acto de lo más sensato y de las pocas veces que yo puedo reconocer a Gerardo Fernández Noroña, que ahora mismo está dejando de ser el presidente de la Cámara de Senadores, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, dijo que ellos iban a buscar imputar ante el Tribunal Electoral de México para que este tipo de personas o abogados que estuvieran relacionados con el narcotráfico no pudieran ser ya estos nuevos hacedores de justicia. No obstante, pues el mismo Instituto Nacional Electoral, que todavía no pasa al tribunal todavía, pero desde el comunicado del INE han dicho que pues esto es irreversible. La gente ya dio su voluntad y estas personas van a estar dentro del Poder Judicial. Entonces, a mí me parece algo francamente escandaloso que personas, o sea, están en su legítimo derecho de profesionalismo y de profesión, defender a quien ellos más le convenga sus intereses. No obstante, pues eso contamina, porque se puede prestar a la intención de que estos personajes o estos hacedores de justicia puedan estar protegiendo directamente por intereses personales a grupos criminales y a narcotráficos. Una pena de verdad, pero en ese sentido prácticamente no se va a poder hacer nada. Inclusive hasta el mismo tribunal electoral puede fallar a favor de estos personajes que van a ser los nuevos justicieros. Lamentable y bastante alarmante, ¿no? Y alarmante no solamente que haya sido, que se elija a estos personajes, sino que las instituciones no puedan hacer nada para evitar que lleguen a ser operadores de justicia, algo incompatible con el perfil profesional y personal que han tenido y que es conocido. Asael, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. No, el gusto es mío y muchas gracias siempre por la invitación. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.